preferimos la cantidad a la calidad, ¿no? Entonces, nada más para citar un ejemplo de cómo ya la ciencia comprobó que las plantas tienen, al final de cuentas, sienten y perciben, y no solamente crecen con luz, con tierra, con agua, con vida, sino con el amor que le prodiga al ser humano. ¿Por qué? Porque los que conocemos las veintenas, sabemos que en cada veintena nuestros ancestros preparaban la tierra, hablaban con ella, sahumaban el lugar donde iban a sembrar. Una vez que ya sembraban la semilla, y cuando iban sembrando la semilla con esa conciencia de decirle, así como a un niño que va creciendo, pues tú eres fuerte y vas a enfrentarte a esto, tienes que crecer, ¿no? Entonces creo que cuando nosotros plantamos un árbol y ni siquiera hacemos eso, ¿no? Pues a ver si se dan. Entonces pues ya le estamos transmitiendo algo que a ver si se da, ¿no? Entonces, una vez que podemos, no sé si alguna vez hayan visto algún documental, todavía en lugares donde no hay, no está muy poblado y que son comunidades hasta cierto punto aisladas, todavía el maíz, cuando se recoge, se lleva a la iglesia con el cimiento religioso, se le canta durante toda una noche, se le pone comida al maíz y realmente hay una conciencia de que está bien para nuestros ancestros. Todo eso significa que la vida misma hay una interacción y un intercambio. Entonces, para los españoles, contrario a lo que nuestros ancestros creían, ellos todo lo ven como idolatría, ¿no? Si tú le hablas a un árbol, pues estás loco, porque es un árbol que te va a contestar. Entonces, con los experimentos de Baxter, que él fue el que inventó el bolígrafo, en alguna ocasión, por ser meramente curioso, se dijo, pues ¿qué pasará si los electrodos no se los pongo a una persona, sino a una planta? Se los coloca y alrededor de la planta, a un diámetro más o menos, un radio de unos 10 metros, si se mataba a un insecto, incluso hasta una bacteria, había una reacción de la planta, similar a la gráfica de una persona cuando está en el bolígrafo viviente. La planta también hacía esa gráfica, ¿no? Entonces había una alteración de su sistema, no un nervioso como lo conocemos en los mamíferos, pero sí hay un sistema que también emite frecuencias y que recibe. Entonces, a partir de ahí podemos ahora comprobar que nuestros ancestros, si le cantaban a una planta, si le cantaban al maíz, que precisamente el maíz, concebido como tonacayo, que es lo que nos sustenta, lo que nos da vida, es realmente un gran respeto. Y todavía con gente que he llegado a platicar, dicen que cuando eran pequeños se aventaban el maíz, todavía les daban que se saben, que se salvaron. Creo que ahora aventamos la comida a veces en fuego, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una conciencia de que realmente eso es lo que nos da la vida y lo que nos mantiene. Entonces, bueno, en términos prácticos, ustedes han llegado a escuchar cuál es la base de la dieta de nuestros ancestros, ¿no? Ajá, pero los alimentos, ¿cuáles son los alimentos básicos para mantener la dieta? Tomate, Chile, jitomate y calabaza. Calabaza y tomate. Tomate, sí. Bueno, esa es de alguna manera la tríada con la cual nuestros ancestros, hablamos ahora de los campesinos, todavía se conservaron esa forma de sembrar, era con la tríada de el maíz, el frijol y la calabaza. ¿Por qué es tan efectiva esa? Porque una vez que siembras la semilla de maíz y cerca la de frijol, pues la misma enredadera se va a ir. Cuando la calabaza también va creciendo, la calabaza, sus hojas, al caer el rocío de lo que es pues sí, el rocío se mezcla con las hojas y al caer esas gotas hidratan, pero además eliminan parásitos o gusanos que pueda haber. Entonces este sabor no es agradable a los gusanos. La otra es que los frijoles fijan el nitrógeno a la tierra de tal manera que no se desgastan. La otra es que cuando crece la calabaza, pues ya no llega tanta luz abajo y ya no crecen las malezas. Entonces
intenciones y por eso llegan las plagas, ¿no? Entonces, el desconocer nuestras tradiciones, nuestra cultura, y ahora solo por el beneficio de tener más, pues se genera eso y ya después viene ese proceso de los agroquímicos. Entonces los ancestros sembraban esas tres, pero además la complementaban con el chile y con el tomate. Y además, si incluimos el amaranto, que también era parte de todas, en varias veintenas también se hacían figuras. ¿Sí recuerdan en qué veintenas se hacían figuras? ¿Quién me puede decir? Aquí hablamos muchas cosas. ¿Es en la de Tosca? O una en la tosca. ¿Qué más? Había más veintenas. La de Tepeilhui, que cuando hacen unos cerritos de amaranto también, las montañas. La de Panquetzalítli, cuando hacen la de Huitzilopochtli, que también en Tosca la hacen Huitzilopochtli, ¿no? Se trabaja la voluntad. Entonces nuestros ancestros le llamaban incluso al amaranto los huesos, como lo concibieron los españoles, los huesos de Dios, ¿no? En la tradición oral de Milpalta se maneja y se habla sobre alimentos solares y lunares. Los alimentos lunares te nutren, pero además desarrollan sus facultades intuitivas, y los alimentos solares, además de que te nutren, desarrollan tu voluntad. Y eso en ningún libro lo van a ver. O investiguen la teoría humoral que se toma de los griegos, habla acerca de lo frío y lo caliente, que ya después cuando se plasma el conocimiento en textos, no se plasma realmente la medicina antigua, sino ya hay un prejuicio, y mediante los griegos se intenta entender nuestro sistema, ¿no? Entonces sí hay un discernimiento que hay que hacer cuando leemos los textos, porque todo ya está contaminado e influido por la cultura europea, en este caso los griegos, que era su base de conocimiento. Entonces, bueno, durante 500 años nuestros pueblos, hablando de todas las provincias, de los lugares donde no hay acceso a todos los servicios que ahora conocemos aquí en la ciudad, se mantuvieron con eso: maíz, tortilla, maíz, tortilla más bien, por medio del maíz, los frijoles y el chile. Con esos tres alimentos uno se puede mantener vivo. Ya después, el prejuicio y el mito que se creó fue en la década de los 60 de comer carne para complementar tu dieta con proteínas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue todo inventado por los de la industria cárnica, y ya empezamos a decir que la carne es importante y que es indispensable para que un pueblo esté bien nutrido, ¿no? Entonces, para no citar una lista muy larga de lo que consumían nuestros ancestros, pues básicamente imaginemos lo que es ahora toda la cuenca del valle, que básicamente era un lago. En ese lago pues había diferentes especies de peces,